aunque no estés de acuerdo, yo lo digo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, si gustas empezar con tu presentación, y ya que tenemos como hasta unos 30-40 minutos para la presentación, y luego yo estaré aquí un ratito, quien interese el libro, pues firmándonos. Muchas gracias y bueno, adelante. Gracias, Fernando. Decirles primero que el premio obtenido por Fernando Carrera es un reconocimiento que tiene pocos años, pero no obstante su corta edad, ya figuran en la lista poetas de mérito. Recuerdo a Esther García, a Luis Aguilar y ahora un poeta de Jalisco, Fernando Carrera, que se hace acreedor de este premio que otorga la municipalidad de Toluca. Fuego a Voluntad es el tercer libro de su autor. Es un libro con diferentes pretextos, no voy a decir temas, porque finalmente todos sabemos que los temas de un artista, los temas de un poeta son pocos, se cuentan con los dedos de una mano. Aquí en este libro, de manera significativa, se muestran dos de estos temas. Uno es el tiempo. El tiempo no como un problema filosófico, aunque de pronto la poética de Fernando Carrera podría tener correspondencias con un poeta pilar de la poesía en lengua castellana, me refiero a Jorge Luis Borges, sino el tiempo como metáfora, una suerte de espejo, una suerte de río, donde el hombre se reconoce en ese fluir, en ese río de Heráclito. Varios de los poemas de Fuego a Voluntad están presentes. Otro tema es, de algún modo, está mencionado en el título del libro, la palabra fuego, uno de los 4 elementos. En el caso de los poemas que el autor registra, ¿no?, con este elemento que es al mismo tiempo símbolo y metáfora, el fuego tiene esa condición de rebeldía, encarnado en el mito de Prometeo. En muchos sentidos, el poeta es un hijo de Prometeo, alguien que arrebata. Tiene un hermoso epígrafe del escritor, narrador Paul Auster, donde habla del dios del lenguaje, ¿no? Pero además la imposibilidad de que ese dios del lenguaje escuche a quien está pidiendo esa voluntad ígnea, esa voluntad de conocimiento, esa voluntad de saber. Fuego como purificación también. Fuego también en esa acepción muy de López Velarde. Platicábamos hace ratito de mis últimas preocupaciones. López Velarde decía que no existía un solo verso en su escritura que no hubiera surgido de la combustión de sus huesos. Siguiendo esa cita de López Velarde, el fuego también es un elemento que está presente a lo largo de los poemas de Fuego a Voluntad. La última sección, que es una de mis favoritas,
se desdobla el tema del tiempo en la encarnación musical. La música como el arte más sublime. Todas las artes, la música, pero todas las artes, la danza, la escultura, la poesía misma, tienen esa aspiración a ser música. Y especialmente Fernando dedica dos homenajes, dos recreaciones a dos músicos, si bien uno, aunque evidentemente en las lecturas de Fernando Carrera no hay una jerarquía, ¿no?, de alta cultura ni baja cultura o cultura popular, los músicos con los que dialoga Fernando Carrera es Rachmaninoff y Camarón de la Isla. Ahí dices una cosa y de nueva cuenta hago ese hilo, esa trama con Luis Borges, cuando dices, Fernando, que el flamenco es una pena. Y me recordó esa frase, aunque se dice que Jorge Luis Borges era un poeta sordo para la música, poco dado, ¿no?, a mencionar la música como unos placeres, era ciego, evidentemente. Pero Borges dice que el tango es un sentimiento triste que se baila. Y ahí cuando tú estás recreando el portento musical de este músico andaluz, Camarón de la Isla, con esta zona de melancolía, tristeza, de desgarramiento que tiene a veces el flamenco, me tocó mucho tu diálogo, homenaje con Camarón de la Isla. El último poema, que es el concierto número 3 de Rachmaninoff, tocado por Horvath, no sé si por Sweet Metal, cuál será tu orquesta preferida. Te lo digo porque, bueno, leyendo el poema me sirvió de pretexto para escuchar una vez ese concierto de un... De hecho, es esa versión. ¿Esa versión? Es la última vez que Vladimir Horowitz toca ese concierto en vivo. Que es 1963, por ahí, sí. No, 74. Él ya de 74, él ya de 71 años. Algo increíble de esa versión es que, aun si no es perfecta en cada nota, prácticamente lo es, la ejecución es tremenda y la interpretación es tremenda de un hombre ya, un anciano, es anciano. Nadie ha tocado a esa edad ese concierto, ¿no?, ese todo de concierto, y de hecho está grabado, lo pueden ver en YouTube, y es increíble, es increíble el poder que despierta, ¿no? Sí. Cómo se transfigura de alguna manera en el acto, en esa entrega, ese anciano, ¿no? Claro. En un todopoderoso, ¿no? Pues van a tener como gran finale este homenaje que hace Fernando Carrera al compositor, al Mani, y al intérprete de esta pieza emblemática de los recitales de música clásica de todo el mundo. También decir, y aquí rompo una lanza por la aventura de la escritura de Fernando Carrera, en un momento que muchos poetas de la generación de Fernando rehuyen ciertos tópicos que siempre han estado presentes en la poesía, ¿no? Uno de esos tópicos es el misterio, la belleza, la verdad. Pareciera que estos últimos años, el afán de actualidad, de popularidad, ve como un despropósito, como una suerte de antiguallas, ¿no?, estos conceptos que están presentes desde que el arte, la filosofía es tal. De tal suerte que el misterio como especulación, pero también como lugar de revelación, desde el primer al último poema, es un asunto que se aborda desde el lenguaje del poeta. No me resulta en lo absoluto démodé, ¿no?, pasado de moda,
hay un conocimiento de la tradición de este tipo de preocupaciones estéticas, y podemos ir del Renacimiento a los poetas románticos, como de otros poetas, ¿no? El caso de Borges y otro poeta, ya en el contexto de la poesía mexicana, que también veo ciertas maneras de diálogo, es José Emilio Pacheco. Especialmente con dos poemas, Fernando, que encuentro, aquel que mencionas, lo de la imagen buscada en internet, y un poema que se habla de unos hombres alrededor del fuego, ¿no? Son temas que José Emilio Pacheco de algún modo le ha preocupado como una suerte de conflicto existencial, ¿no? De a dónde vamos a parar. También tú retomas, haces el relevo de estas preocupaciones, finalmente de esa colisión entre el tiempo de la belleza, el tiempo de la poesía y el tiempo histórico están muy presentes. No quiero extenderlo porque tenemos muy poco tiempo. Otro tema es el amor. Hay un poema que personalmente destaco con este tema, es el poema Oasis, ¿no? Los rituales del amor. Finalmente soy convencido que los poetas nos siguen educando en el apartado de la educación sentimental, de la educación amorosa, y el poema Oasis de algún modo vuelve a incentivar la tradición de la poesía amorosa. Hay, por último, entre mis preferencias, no estoy obligando a Fernando a tomarlas en cuenta, me gustó mucho el poema Cabeza Olmeca. De nueva cuenta, el tiempo del mito, el tiempo de la poesía, en esa colisión, en ese cruce de conflicto con el tiempo de la historia. Cómo el personaje de ese poema se ve en ese rostro tallado en piedra, con ciertos signos, con ciertos ornamentos que pertenecen al ritual, pero también pertenecen al tiempo del misterio, y que en tu lectura de acercamiento, de apropiación, de redescubrimiento, esa piedra es un espejo, es el tiempo es el espejo del tiempo. Esas grandes cabezas olmecas, me imagino que la historia del poema tiene que ver con un paseo por el Museo Parque La Venta o una zona, no sé, el Museo de Jalapa, ¿no? Bueno, paro mi discurso. Acaba de acompañar a la mesa Luis Vicente Aguinaga, que también hará el comentario a Juego a Voluntad. Bueno, presento a mi queridísimo Luis Vicente Aguinaga, escritor tapatío, poeta, ensayista, y lo digo también, como lo dije Ernesto, me parece una de las voces más relevantes de la literatura mexicana y en español para mí. Y bueno, además lo quiero mucho, a mi querido amigo. Pues gracias, qué bueno que pudiste llegar, a pesar de todo el burlote de aquí del centro. Y bueno, adelante. Gracias, Fernando, felicidades. Ernesto, ¿cómo estás? Disculpen la llegada ahí casi paracaídas. Bueno, tengo unas páginas preparadas para leerlas en esta ocasión. Simplemente quiero subrayar un hecho que, al menos para Fernando y para mí, es relevante, y espero que para otros de ustedes lo sea también. Fernando y yo tenemos ocasionalmente conversaciones largas e intensas, pero no necesariamente sobre poesía. Hablamos mucho de fútbol, en eso creo que Ernesto también sabe de qué se trata. Y hablamos mucho de Bob Dylan, y hoy es cumpleaños de Bob Dylan, entonces me alegra mucho que... Hermosa coincidencia. Exacto, que la ocasión de la presentación del libro de Fernando
sea justamente un 24 de mayo. Y bueno, bajo ese signo quiero saludar la presentación de Fuego Voluntad con estas palabras. En el fuego coexisten el inicio y el término. Es un símbolo del origen y también de la devastación. La chispa divina, el fuego de Prometeo, la hoguera de la tribu, las flamas del infierno, el hogar, la llama de las rebeliones, el ardor pasional y la fiebre del enfermo son tan solo algunas de sus formas para la memoria y la imaginación. Con su nombre se invocan el peligro y la seguridad, el mal y la purificación, el deseo y la muerte. Fuego Voluntad es el tercer libro del poeta Fernando Carrera, nacido en Guadalajara en 1983. No debe confundirse con el primero, Expresión de Fuego, del año 2007, si bien la palabra fuego designa en ambos títulos un componente fundamental en el imaginario del autor. Se diría que Carrera busca refugio y liberación en el concepto mismo de fuego, cuyas extensas y contradictorias implicaciones lo atraen poderosamente. Organizado en 6 partes, Fuego a Voluntad se compone de 35 poemas unidos por el hilo temático anunciado en el título del volumen. Escrito literalmente con fuego, aunque no siempre de la misma forma, los poemas de Carrera están hechos por lo regular de frases entrecortadas y flujos discursivos que, al cruzarse unos con otros, terminan mezclándose y confundiéndose. Corresponde a cada lector conjeturar cuál habrá sido el comienzo y cuál será el final de muchas de las oraciones que Carrera entrelaza, juxtapone, combina, repite o abandona sugerentemente. No utilizo este adverbio por casualidad. El sentido último de la palabra para el autor de Fuego a Voluntad existe solo a título de sugerencia. En este sentido, quizá el propósito más ambicioso de Carrera sea poner de manifiesto una visión total de la vida y la muerte, valiéndose de materiales fragmentarios, cuando no residuales. Carrera es, como ciertos neoclásicos y románticos, un pintor de ruinas, aunque lo es con una particularidad necesariamente moderna. No solo representa la ruina, sino que sus textos aparecen como los vestigios de una devastación. Se me dirá que no hay mayor novedad en que así sea. El poema contemporáneo es, como se sabe, un ente roto y por ello mismo incompleto. Dice Carrera: tarde, ante mí solo un paisaje de ruido e indiferentes rostros. Nadie responde porque nada pregunto. El templo ha sido destruido, el cuerpo, quise decir, y ya no sé si piedra sobre piedra de nuevo será la luz en la raíz de alguna de mis pobres palabras. Ahora bien, que la edad contemporánea renuncia a los discursos totalizadores no significa que renuncie también a soñar con la totalidad. Al menos para Carrera, la totalidad existe negativamente. Es una especie de totalidad en reversa, confirmada por el proceso mismo de su desarticulación. Así, por ejemplo, ante la fecha de su cumpleaños, el poeta se mira en, dice, la sustancia que da nombre al soy, esto y no otra cosa. Como quien consulta el oráculo de un espejo de agua y al concebirse como una cruza de palabra, materia y tiempo, encuentra en el envejecimiento la confirmación de una identidad fija e indestructible. Dice también Carrera: las palabras para decir la piedra que soy, el risco que el tiempo intolerante lengüetea. El tema subyacente del poemario es la trascendencia.
Decirlo puede sonar extraño, sobre todo ante la evidencia de los versos que acabo de citar. Después de todo, la figura del risco golpeado una y otra vez por la ola del tiempo no parece referirse a lo que trasciende, sino a lo que resiste y permanece. Pero en el fondo, ¿no cambia poco a poco el que a fuerza de resistir deja de ser piedra para ser arena, trascendiendo con ello su condición de roca, renaciendo en las innumerables partículas minerales de su nueva condición? Saberse humano para Carrera es atestiguar dolorosamente la destrucción de casas y de árboles, asistir a la conclusión de otras vidas, escuchar el último acorde, la amarga palabra, el último soplo de una vida que sabemos a punto de agotarse. Y pese a ello, pero también gracias a ello, atesorar experiencias y alimentar deseos, aferrándonos tanto al pasado como al futuro. Carrera dice: duele saberse quien taló el árbol, el que incendió deliberadamente la casa donde moraba la belleza. Duelen la esperanza y la memoria, saberse vivo en medio de la devastación. En el último apartado del poemario, Carrera empareja dos poemas que son ante todo dos experiencias musicales. La escucha del cantaor Camarón de la Isla, por un lado, y la del tercer concierto para piano y orquesta de Rajmáninov, interpretado por Vladimir Horowitz, por el otro. Son dos atisbos al esplendor y la muerte de la belleza en momentos dominados por el amor. El amor que al irse nos enseña que todo se va, en el primer caso, y el amor que incluso tras la muerte perdura, en el segundo caso. Con ese impulso, la nota final de Fuego a Voluntad es eso que en latín se decía un amor morte fortior, es decir, el amor más poderoso que la muerte, más fuerte que la muerte. Carrera dice: aquí, amor que no muere con la muerte, fuego que en el corazón de los que escuchan prevalece. Desde mi perspectiva, el modelo literario más notorio en la poesía de Carrera está en los primeros libros de Luis Ernesto Malpica. Pienso en particular en Voluntad de la Luz y Desascendencias, aunque sospecho que la observación puede generalizarse a la obra poética de Ernesto Malpica en su conjunto. La predilección de Carrera por las mitologías de la creación del universo y la fundación de la ciudad, a las que se agregan los mitos personales del nacimiento, la familia y la identidad individual en un contexto de frecuentes alusiones y referencias culturales, lo vincula, insisto, desde mi perspectiva, decididamente con el autor de Luz de los Otros y En vez del árbol. Hasta cierto punto, el interés de Carrera por el fuego puede leerse como una reacción al interés de Ernesto Malpica por el árbol. Debo decir, en honor a la verdad, que ciertos giros de la expresión poética de Carrera me parecen ocasionalmente desacertados y por ello mismo indignos del estilo que predomina en un libro como Fuego a Voluntad, que en general es alto. Me refiero en particular a dos construcciones que no son sino vaguedades de cierto pensamiento estandarizado: el cuerpo de la mujer como misterio insondable, como se puede leer en el poema H, y la muerte como partida y como gran silencio en el poema José Monje y el río. Pero son apenas dos detalles que no le restan profundidad a un libro audaz, cruzado por auténticos hallazgos y estructurado con pasión y sabiduría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que aún hay algunos minutos. Voy a leer algunos poemas. Muchas gracias a mis dos colegas y amigos por su atenta lectura y palabras. No dejo de aprenderles. Y bueno, leeré algunos poemas. En realidad no reflexioné mucho
de antemano cuáles, pero bueno, trataré de leer al menos alguno de cada uno de los apartados. El primer apartado se titula Un lenguaje de transfiguraciones, y leeré primero un texto que se titula, un poema que se titula Un árbol siempre en el principio. En el hombre, si crece la sangre, su volumen para henchir el tallo, la talla del deseo. El árbol no se mueve, danza, como el hombre que camina, no abre camino alguno, ni funda la ciudad, pero sí anida al pájaro, el canto que le dé lengua. Si por la tuya, en mí el ave canta y asciende, entonces soy árbol, potencia de lo que despierta. Sí, labios o raíces suben al suelo para besar el barro, al hombre, mujer, que en el umbral del aliento entuma las palabras. Levántate y anda, dice el Dios, a imagen y semejanza de su gesto, lujuria de quien da la vida, y el hombre, pan del dolor, se hace. A continuación voy a leer un par de textos que referenció Ernesto del segundo apartado. El apartado se titula Certeza de la devastación. Y bueno, este es un poema en prosa, en una falsa prosa fragmentada, que se titula Imágenes a partir de una búsqueda en la red, y comienza con un epígrafe tomado del papiro de Leiden, que es un papiro egipcio que se presume fue escrito entre 1850 y 1600 a.C. Y el epígrafe tomado de ese papiro dice: vienen a la vida seres humanos en ella, fundan tras ella ciudades y las llaman como ella, Tebas la grande, la gloriosa. Su bella majestad nace de las miradas de dos ojos, el ojo del Dios que sana y el ojo del Dios que beneficia. Rica y bella será Tebas, no ha de haber quien la destruya. Ella queda como norma y regla de creación. Habrá agua y luz suficientes en la ciudad, este rostro que existe en la tierra del silencio. Búscala, a ella, la Altísima. Puedes escribir las letras de su nombre en el buscador, águila sagrada que todo ve, y ante ti el cristal de tu portátil encenderá los trazos de algo vivo como oro labrado o trigo que arde. Sus habitantes sufren, aman, establecen y demoran sus anhelos en ella. Saben que argamasa de inmortal esencia une sus muros y que una inteligencia ulterior y tan antigua como el mar ordena sus gestos. Así ellos, sus hijos, confían. Así la soberbia que ellos han llamado fe, verdad de nacimiento, norma y regla de creación. Si pides al águila sagrada que la mire desde muy en alto, verás como sus calles, explanadas, columnas y estatuas de sus corredores, formas del anhelo que un ingenuo amor trazó con la ilusión de trascender, no morir como las grandes piedras difuminadas en el mar de arena que las rodea, son un rostro, un hombre que en el cielo vio un espejo más vasto y en la noche una herencia. Sobre papiro dibujó: rica y bella será Tebas, no ha de haber quien la destruya. El mismo hombre que ahora, un momento después, talla la luz al tecleo de unos cuantos signos. Ni el cadáver donde gente de todas partes practica el turismo de la ausencia. ¡Qué bellas ruinas! Esta debió ser una ciudad donde grandes hombres habitaron. Ni el gesto altivo del escritor de este texto, que con una mano en la mejilla finge un pensamiento desvaído e inútil. Ni ladrillos ni palabras, nada, dura y sin embargo. De ese mismo apartado, otro poema que citó Ernesto se titula Hombres alrededor del fuego. Fuimos plancton, molusco, estuvimos un momento en el agua,
luego en tierra buscamos, para no ser destruidos antes de nombre, antes de flor. Erguidos, nos miramos alrededor del fuego, conocemos el tacto, en el olor sentimos la presencia del otro, el hambre nos acecha y conduce. En los tentáculos de la llama intuimos algo, ahí nos reunimos porque donde no hay luz, la muerte habita. El miedo a la oscuridad nos vuelve esto que somos. Con sangre y heces nos comunicamos, ocre la carne, la muerte siempre roja, el carbón es noche entre las manos, grasa o resinas aglutinan lo que sentimos, tanto vagar nuestra debilidad por tierra. Pintamos la piedra para mostrar que somos distintos. Al pintarnos al acecho decimos lo que somos. Matamos por no morir antes de poder preguntar si como el fruto que cae venimos de un árbol que adoramos sin comprender, o somos el cadáver que se pudre, alimento y nada más. Muchas gracias. Bueno, de este mismo apartado leo un poema en prosa que no tiene título. Se trata de prender la maleza. Sienten las lenguas que surgen con violencia la palabra que dé un nuevo sentido. Mira cómo las llamas toman posesión de la casa. ¿Distingues la belleza en el avance irreversible? Certeza de la devastación. Su rostro te mira de frente y pregunta si puede sostener la mirada. ¿Cuánto? Categoriza el fuego que se mueve. Encierra el incendio. Defínelo, mi amigo. Ánimo. Sé que las categorías y las definiciones son tu deleite. Encontrar una metáfora que exprese lo que es. Para mí, la imagen que mejor lo diga será tu mano chamuscada, tu humanidad disolviéndose en inconfundible tufo. Se trata de lo que no se nombra, sacar hilo por hebra la gastada sombra de esa piedra que en tu pecho palpita hasta llegar al puro filamento, el rojo que nombra lo que en la quemadura nace. Bueno, del siguiente apartado que se titula Las piedras de la noche, y que es una serie de poemas que van en un descenso, en una especie de descenso hacia una suerte de revelación. Leo otro poema sin título, poema también en prosa. El abandono se dice en primera persona. En tu saliva palabras fósiles sobreviven a la desdicha de ser como cualquier residuo. No sabrás si vienes o vas, si arriba o abajo. La ignominia no es cardinal en el despojo. Verás cómo tu piel es restregada igual que ropa sucia entre las piedras de la noche. Bendice ese jirón, esa ceniza, porque será tu única esperanza. Solo quien deja de ser podrá ser de nuevo. El que se va pierde su silla en el banquete prometido. Lo hace con miedo pero fascinado, como quien intuye al Dios en los paisajes agrestes. Con la resignación de las ballenas que desertan el océano y encallan en su muerte, así la entrega del que se inmola en este designio y se retira. Anda entonces, canta esta consigna como quien frota dos maderos. Será plegaria de nacimiento si el amor permite. ¡Bravo! Bueno, el siguiente apartado se titula Flor de los Adentros. Bueno, ya que está por aquí uno de mis hermanos, un grandísimo amigo con el que comencé a entrenar box, además amigo de muchísimos años, a Carlos Alberto, aunque este poema está dedicado a nuestro coach de boxeo, Gonzalo Arte. Es un poema muy breve, hoy se lo dedico a él aquí.
que él además está en la dedicatoria y trae el libro, para decirlo. Se titula Cánter, a Gonzalo Artur. El peleador que débil de piernas contra las cuerdas busca la grieta por donde asestar el golpe que lo salve del dolor. No piensa en la victoria, nada más lejano que eso. Un gancho en el hígado revela ciertas cosas. Sí, eso es, soy quien imagina el golpe que lo salve. Bueno, termino con 2 poemas más y cerramos, porque ya estamos haciendo aquí. Mándale a tu hermano. Y ya se quieren ir los de la feria. Bueno, voy a leer del apartado que se titula Una luz hasta ayer desconocida. Es el penúltimo apartado. Voy a leer el poema que Ernesto citó y que agradezco que haya gustado. Se titula Oasis. 1. Me sé en medio de este sueño, no sé cómo llegué y ya no importa. Fractura es tu nombre en las dimensiones de este espacio, tú, cercano, aparecido, desnudo, arde en el centro de esta visión. Ojo de un felino sagrado que de pronto se abre en lo oscuro para mirarme el asombro, el ánimo de ser descubierto. 2. Tu presencia sugiere algo que apenas comprendo. Con las manos te lo digo. Vengo de un largo recorrido de sombras. A breves gotas he sentido la luz, mas como animal del desierto he sabido acumularla en los ojos. Agua de mí que no me lava, si te miro es ungüento que rompe, ola de sed que inunda de ti las manos. 3. De mi dolor amanecí el aceite que entre las grietas de este frasco de alabastro, mi cuerpo, escapa, fluye hacia el camino que sugiere la línea de tu espalda. No sé si sube o baja. Si sube, es sombra que invita. Si baja, humedad que viene a mí, que vengo del oscuro hacia la llama ambigua de no saber lo que en tu cuerpo, de mí, recomienza. Finalmente 4. Me llamo Caín, el abandonado, el incomprendido. Hambre y sed es mi ofrenda, a ti que eres Dios para las manos. ¡Bravo! Para el último. ¿Ya no? Bueno, ya les quería leer el poema que cierra el libro, pero bueno, ya no leerán en el libro porque ya nos están corriendo. Que sirva de estímulo y gancho para quien se quiera llevar el libro. Entonces, aquí vamos a estar tantito. Mi hermanita me va a ayudar aquí a vender los libros, o quien esté interesado, yo voy a estar aquí al lado para quien quiera que se lo firme. Tenemos unos minutos para ello. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. ¡Bravo!